Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos de vuelta en nuestra segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de saludar a toda nuestra gente querida que nos acompaña a través de nuestros distintos medios internacionales, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas, en Venezuela, también a través de Musical FM, que sirve a la ciudad de Guayana, en Puerto Ordaz. En los Estados Unidos vamos al aire a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, y por supuesto a través de nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central. Y en el viejo continente también enviamos un inmenso abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Bueno, y bajo la lupa, dejando a Colombia un rato, ya saben, pueden salir a votar a partir de este lunes 11 de junio hasta el 17, salir a votar en esta segunda vuelta presidencial en Colombia. 36 millones de colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto. Bueno, pero dejando a Colombia, nos vamos a Nicaragua. Nicaragua, en poco más de 50 días de manifestaciones que se iniciaron, ustedes lo recordarán, producto de la modificación del Instituto Nacional del Seguro Social en Nicaragua, la cual Ortega pretendía, claro, bajo la justificación de que el Seguro Social estaba quebrado, pretendía pecharle, cobrarle un porcentaje a los pensionados, a los trabajadores activos y a los empresarios, es decir, sacar dinero donde no había para mantener a un instituto pues que terminó quebrando como de costumbre, como suele ocurrir en este tipo de situaciones, por la mala gestión de aquellos que pues se encargan de regir los destinos del país. Bueno, a partir de esto, una Nicaragua adormitada, 11 años sin salir a protestar. Imagínense lo que significa eso. 11 años, y digo imagínense porque en un país normal es común ver las manifestaciones, cualquiera, en Europa, acá en Estados Unidos, en Canadá, donde sea. Uno está acostumbrado a ver distintos tipos de manifestaciones, aquellas pequeñas, aquellas grandes. Bueno, pero en Nicaragua no se vivió algo así durante los 11 años del gobierno de Ortega. De alguna manera, esta modificación, esta reforma del Instituto Nacional de los Seguros Sociales en Nicaragua, la cual, por cierto, finalmente eliminó, recogió, pues por supuesto, Ortega, fue la chispa, fue el detonante para que el pueblo nicaragüense saliera a la calle de manera masiva y no volviera. Ya tiene ya mes y medio en las calles y no ha querido volver a su casa porque hoy día ya no es un tema de reforma del Seguro Social, es un tema de querer la democracia, de rescatar una democracia que tarde se dieron cuenta que habían perdido. Y digo tarde porque otra vez vuelvo a recordar a nuestro país. Tarde nos dimos cuenta que ya no teníamos democracia. Bueno, el viernes, estamos hablando de apenas 2 días, habíamos hablado de 125 a 127, por acá tengo mis anotaciones, 127 asesinados, caídos en las protestas en Nicaragua. En solo 2 días, la cifra se ha elevado a 137 asesinados. En mes y medio de protestas en Nicaragua. El hecho es que se suman otros 2 asesinados en Nicaragua, los que sí aumentan la cifra de muertos por la represión. Una nota del Clarín de Argentina nos cuenta que se trata de 2 adolescentes, uno de Jinotega y otro de Managua, fueron víctimas de grupos de tarea. Insistimos, en Nicaragua hay 3 grupos entre grupos policiales y parapoliciales que están asesinando al pueblo nicaragüense. Está la Policía Nacional de Nicaragua, están los grupos de control del orden público y están estos círculos, estos grupos, estos colectivos llamados Juventudes Sandinistas.
El hecho es que al menos 2 muertos dejaron nuevos enfrentamientos durante las protestas en Nicaragua. Este fin de semana fue sangrienta el proceso, el enfrentamiento en Nicaragua, elevando a 137 el número de víctimas fatales desde que estallaron las manifestaciones contra el presidente Ortega en abril pasado. El Centro Nicaragüense para los Derechos Humanos, el CENID, informó que una de las personas fue asesinada en la ciudad norteña de Jinotega y la otra en la capital Managua. En Jinotega, cabecera de un departamento montañoso en el norte del país, un grupo armado que respondía al gobierno llevó a cabo el viernes en la noche un ataque contra los manifestantes que se encontraban custodiando una barricada sobre una vía, asesinando además a un adolescente y dejando una veintena de heridos. Según un comunicado difundido en las redes sociales por el Movimiento Estudiantil 19 de abril, paramilitares afines al gobierno acribillaron a muchachos que se encontraban en las calles luchando por la libertad y la democracia. Fue una noche de terror, según denunciaron. El obispo de esa diócesis, Monseñor Carlos Herrera, confirmó la versión. Grupos paramilitares, y cito textualmente, controlados por el gobierno municipal venidos de fuera de la ciudad, atacaron las barricadas que se mantuvieron pacíficas hasta que los embistieron, según afirmó. Ustedes me dirán si no hay coincidencia. Recordar con terror a los círculos bolivarianos, a los colectivos chavistas en Venezuela, salir y asesinar a buena parte de nuestro pueblo. En las protestas del año pasado, el del 2017, murieron más de 140 personas. Ya en Nicaragua se ha igualado prácticamente esta cifra. Y el guión es exactamente el mismo. No hay variación. El modelo implementado de represión, de violencia, es exactamente el mismo. El hecho es que, fíjense que los obispos a partir de esta situación se reunieron este jueves con Ortega para hablar sobre la agenda de democratización que habían consensuado discutir con la oposición en el diálogo nacional. Insisto, absolutamente todo es igual a lo que ocurre en Venezuela. Si yo le quito la palabra Nicaragua, estaríamos hablando perfectamente de Venezuela, y transmitirle el dolor y la angustia que vive el pueblo por la represión sufrida en las últimas semanas. Bueno, y continúa esta nota contándonos que Nicaragua vive una grave crisis política que se inició a mediados de abril con una protesta de estudiantes contra la reforma al Seguro Social, tal como se los había comentado. Pero luego el conflicto se extendió tras la violencia o la violenta respuesta de la policía y fuerzas paramilitares contra manifestantes civiles que ahora responsabilizan a Ortega por la muerte de decenas de personas. Recordemos que en el caso de Amnistía Internacional capítulo Nicaragua ya habían sacado un informe completo de violaciones de los derechos humanos, a la lesa humanidad, en los cuales demostraban que ocurrieron y siguen ocurriendo ejecuciones extrajudiciales bajo el ojo y el amparo del propio Daniel Ortega. Esto lo sacó la Amnistía Internacional y ahora lo estamos viendo, por ejemplo, con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que suscribe de alguna manera a hablar de 137 asesinados y nos llama nuevamente a capítulo a los países de nuestro continente. ¿Qué ocurrió en la OEA? ¿Por qué no se generó una respuesta mucho más asertiva de cara a lo que estaba pasando en Nicaragua? Tememos que se repita el mismo guión que Venezuela, incluyendo es decir, de lo micro a lo macro, de lo particular a lo general, ocurre lo mismo, incluyendo a la OEA, que terminan siendo cascarones vacíos. Y me disculpan porque sé que hemos valorado mucho el esfuerzo que ha hecho Almagro y al menos 19 países de la OEA para salir de la dictadura venezolana, pero tarde. Y pareciera que vuelve a ser tarde para Nicaragua. Tenemos que, sin duda alguna, ser mucho más, no sé cómo explicarlo. No podemos esperar a que la buena voluntad de los dictadores sea la que dicte la libertad de sus pueblos, porque eso no va a ocurrir. De allí a que los países que conforman nuestro continente tienen que comenzar a ver las cosas de otra manera. No podemos seguir pretendiendo que a cuenta de un status quo
no se haga nada, sin importar lo que ocurra en nuestros países. Insisto, incluyendo Nicaragua. Nicaragua hay que ayudarla, hay que rescatarla, igual que a Venezuela. Nicaragua está viviendo su peor crisis en los últimos 15 años. En términos de muertos, en términos de la crisis política que se vive hoy día. A ver, incorporo comentarios por allí. A ver, un poco más abajo. Bueno, Rubén Rondel también está con nosotros. Juan Carlos Pardo nos habla de Colombia. Incorporo rápidamente su comentario. Dice: tan temor con Petro cuando éste alineó a los corruptos para derrotarlo de forma sistemática. Siguen alucinando con este enajenamiento mental al cual lo han inducido a falacias antipetristas que insultan la inteligencia de los colombianos de opinión. Ingrid Betancourt hace un análisis dentro del contexto histórico en defensa del Estado de Derecho, mas no aplaude la postura guerrerista del uribismo, el cual tampoco fue el precursor de la paz, que tan solo es un eslabón con desmanes. La dictadura de derecha tiene cuerpo con el acabar con las cortes. Recuerden que parte de la propuesta en el caso de Duque, que ha sido criticada, ha sido crear esta supercorte y la autonomía de los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo, judicial. Juan Carlos, bienvenido y gracias por tu comentario. Mariela Llerena dice: lo de Nicaragua es una barbarie. Y por modus operandi, allí están los colectivos venezolanos, disparos certeros a la cabeza. Ramírez nos saluda también. Ana Mercedes Curfe. Elías Prato le responde a Juan Carlos hablando, le dice que bueno, está repitiendo el mismo discurso populista con el cual la izquierda pretende descalificar a cualquier otra corriente que plantee algo distinto. Como venezolanos ya llevamos sufriendo el yugo de la democracia comunista. Bueno, democracia no lo es, Elías, de la dictadura comunista o de izquierda durante casi 20 años, con el resultado, bien coincido, mundialmente, de haber logrado destruir económicamente y socialmente y políticamente a uno de los países más ricos en recursos del continente. Bueno, pero regresando a Nicaragua, el hecho es que la tensión aumenta a partir de estos nuevos asesinados. La noche de sábado para domingo se vive esta violencia con un niño muerto, con 20 heridos, una tensión, bueno, que ha sido causada por lo que ha significado la respuesta a las protestas masivas en contra de Daniel Ortega. Fíjense, por ejemplo, nos habla de un menor de 12 años. Esto El Mundo nos retrata esta nota. Dice que murió cuando un grupo de desconocidos en una camioneta disparó con armas de fuego en un barrio de manifestantes, según confirmó la arquidiócesis de Jinotega, parte de lo que habíamos comentado en el bloque, mejor dicho, hace apenas segundos. Fíjense que, mientras tanto, Ortega pide 48 horas para reflexionar sobre la propuesta de los obispos. Los obispos le han consignado un borrador de acuerdo. Los obispos hablan de diálogo entre todos los sectores vivos de la sociedad. Habla de posible solución a través, por ejemplo, y esto lo dice también el ex embajador Arturo Cruz, que dice que una salida inteligente podría ser una elección adelantada para superar la crisis en Nicaragua. De cualquier manera, Ortega ha pedido estas 48 horas para reflexionar. Lo que pasa es que, aunque se parecen estas 48 horas a cuando hay cese al fuego con el ELN en Colombia, pues no ha habido ningún cese al fuego. Siguen atacando, siguen asesinando al pueblo nicaragüense. Mientras, insisto, que el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez Ortega, informó que ya para el jueves Daniel Ortega había pedido este par de días de reflexión, es decir, en cualquier momento debería enviar su comunicación formal a la Iglesia Católica, que ha fungido como mediadora de este conflicto. Ahora bien, el asunto está en que muy probablemente la jugada sea exactamente la misma: buscar a la reconciliación nacional, buscar al diálogo con las partes, un diálogo que normalmente en el caso venezolano ha sido estéril. En el caso nicaragüense también, recordemos que el propio Ortega había hablado de la asociación de empresarios en Nicaragua. Apenas la asociación de empresarios le pidió tres objetivos fundamentales a cumplir, entre ellos la desmovilización de estos grupos paramilitares,
mensajes, el respeto a los derechos humanos y la liberación de los presos políticos. Inmediatamente Ortega decidió desestimarlos por completo. Él luego vino a la Iglesia Católica, salió, volvió. El hecho es que estamos viendo cómo se repite una y otra vez la historia que lamentándolo mucho hemos vivido en Venezuela. Bueno, pero continuando con el resto de nuestro continente, en el caso de Estados Unidos, Trump indica no suscribir el texto del G7 y culpa a Canadá, insulta a Trudeau. De hecho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a Canadá de su decisión de no suscribir en su totalidad el comunicado conjunto firmado por el resto de los países del G7 y no dudó en insultar al primer ministro Justin Trudeau, al que llamó deshonesto y débil. Basándome en las declaraciones falsas de Justin durante su rueda de prensa y en el hecho de que Canadá está aplicando aranceles enormes a los granjeros, trabajadores y empresas estadounidenses, he dado instrucciones a nuestros representantes para que no suscriban el comunicado, señaló Trump en su cuenta de Twitter. También en notas cortas sobre Estados Unidos, este país aprueba también la extradición a Panamá del expresidente Martinelli por espionaje político. Estados Unidos, de hecho, aprobó este viernes la extradición del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, requerido en su país por espionaje político y otros delitos de corrupción, y que permanece detenido desde hace un año en una prisión estadounidense. Formalmente se ha pedido una carta diplomática en nuestra misión en Washington que notifica a la Cancillería de la República la autorización por parte del Departamento de Estado de la extradición del expresidente de Panamá, según dijo a periodistas el presidente panameño Juan Carlos Varela. Panamá había pedido la extradición de Martinelli en el 2016 bajo la acusación de malversar fondos públicos para crear una red para espiar ilegalmente a más de 150 opositores políticos durante su mandato presidencial. Y dejando a Panamá, hablamos de Estados Unidos y Colombia, y es que dice Estados Unidos o advierte que la migración de venezolanos a Colombia afecta el proceso de paz. El máximo responsable militar estadounidense, el almirante Kurt Tiet, jefe del Comando Sur, manifestó su preocupación por el impacto que el flujo masivo de venezolanos hacia Colombia tiene en la implementación del histórico acuerdo de paz con la FARC. La firma de la paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de la FARC en noviembre del 16 tuvo como fin el desarme de 7.000 combatientes luego de más de 5 décadas alzados en armas y garantizar su exitosa reintegración a la vida civil. Son justo esos fondos económicos para la reintegración los que, según dijo Tiet a periodistas, se han desviado para atender a los cientos de venezolanos que han llegado al país huyendo de la crisis humanitaria del régimen de Nicolás Maduro. Muchos recursos previstos para la reintegración de los miembros de la guerrilla de la FARC pues a la sociedad han tenido que redirigirse a asistir a los venezolanos que han huido de la devastación económica de Venezuela, según afirmó el almirante Tiet. Lo que le falta al almirante, jefe del Comando Sur, es decir, que además de poner en riesgo, estoy de acuerdo, al menos afecta el proceso tal cual como se viene llevando, lo afecta en otro sentido también, y es que hay todo una estrategia para reclutar a venezolanos que están llegando a la frontera o incluso están en Venezuela para que formen parte, al menos lo que se ha demostrado hasta ahora, del grupo terrorista del ELN, al menos. No estamos hablando de la FARC, asumimos que puede estar pasando con la FARC también, pero el ELN ha aprovechado para, por supuesto, conseguir reclutar a estos jóvenes venezolanos que también están generando terror en Colombia. Es decir, no es nada sencillo y coincidimos con el almirante Kurt Tiet en hablar de esta preocupación por el impacto del flujo masivo de venezolanos hacia Colombia, el cual sin duda afecta la implementación del acuerdo de paz. Chucuto, como le decimos en criollo, como sería incompleto o con problemas estructurales, pero al fin y al cabo un acuerdo de paz que se está implementando por vía de hecho. A ver, continúo porque nos queda poco tiempo en Guatemala. Bueno, este país continúa en alerta por actividad de 3 volcanes. Guatemala continúa en alerta por la actividad de 3 volcanes, entre ellos el volcán de Fuego, cuya erupción del domingo causó al menos 110 muertos y 197 desaparecidos, mientras
mientras las autoridades llaman a la población a mantener la calma. También, pues, los guatemaltecos pidieron la renuncia del presidente Jimmy Morales por su ineptitud frente a la tragedia por la erupción del volcán de fuego. Miles de guatemaltecos con antorchas encendidas pidieron este sábado la renuncia del presidente del país, Jimmy Morales, por su ineptitud para solventar la emergencia provocada por la erupción del volcán del fuego, que ya ha dejado al menos 110 muertos y 1.7 millones de afectados. En Argentina, insisto, esta segunda parte vamos muy rápido para poder incorporar la mayor cantidad de países posible, pues Argentina finalmente ha acordado con el Fondo Monetario Internacional, esta es una nota muy importante, un préstamo de 50.000 millones de dólares que le compromete a bajar el déficit y la inflación. El hecho es que Argentina anunció este jueves que acordó con el Fondo Monetario Internacional un préstamo de 50.000 millones de dólares por el que pues se compromete a bajar el déficit y la inflación. El gobierno argentino busca que la línea de crédito de movilidad stand-by y a desembolsar en 3 años le ayude a responder al desplome del peso argentino. El acuerdo está sujeto a la aprobación final del director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, que examinará el plan económico de Argentina en los próximos días. La noticia fue confirmada este jueves por el ministro de Hacienda argentino, Nicolás Dujovín, y pues el presidente del Banco Central argentino, Federico Sturzenegger, tras una reunión mantenida por el directorio del organismo internacional. Estamos convencidos de que vamos por el camino correcto y hemos logrado evitar una crisis, dijo pues el ministro durante su comparecencia. Ahora, algo importante, y ojalá que esto se cumpla, y lo ha dicho el ministro argentino de Agroindustria sobre el Fondo Monetario Internacional, tenemos que dar muestras de autoridad. Es clave entender la importancia magistral que tiene el gobierno de Macri para reducir el déficit fiscal, reducir el gasto público, hacerlo con muchísima austeridad, con criterio de austeridad, como lo dice el ministro argentino de Agroindustria, Luis Miguel Echeverri, y por supuesto a lograr sacar a Argentina de esta nueva crisis económica en la que, lamentándolo mucho, ha caído nuevamente. Pues bien, elementos adicionales rápidamente, ya les hablé de la encuesta de Texco en Colombia, en México. Sigue la guerra sucia en la recta final de la campaña mexicana. Hay un nuevo asesinado, un candidato a diputado tras salir de un debate electoral en Coahuila. No para la violencia en México. Vamos a estar hablando de eso el día de mañana. Igual de Brasil, hay una vigilia por Lula tras lanzamiento de su candidatura a la presidencia. Sí, quien está preso y tiene 12 años de condena, pues tiene el mayor apoyo popular en Brasil, cosas que se ven sin duda alguna. Bueno, pues otros elementos por allí, a Jorge Arreaza en Venezuela, canciller venezolano, trata de insistir falazmente que la presión en contra de Venezuela ha imposibilitado sí, a estabilizar la economía, mientras que, por supuesto, Almagro dice que la OEA tiene un gobierno ilegítimo sentado en el seno de su casa. Bueno, por lo pronto ya nos toca despedir de nuestra edición del día de hoy, nuestra emisión número 693. Se nos fue muy rápido, como suele ocurrir. Nos vamos con algo suave. Ustedes, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les espero mañana. Vamos a estar toda esta semana en campaña hablando sobre Colombia principalmente, sobre México también, que está a menos de un mes de las elecciones, sobre lo que ocurre en la Brasil electoral convulsionada por los hechos de corrupción y por todo lo que ha significado el tema del juicio en contra de Lula y por supuesto de Venezuela. Así que sé que están muy activos en las redes hablando y discutiendo sobre el tema colombiano. Les prometo mañana vamos a continuar con este tema para seguir profundizando en torno a lo que significan las necesidades de nuestros pueblos en América Latina. Así que a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en nuestra emisión número 693. Se me cuidan, se les quiere y nos despedimos. Será hasta mañana.